¿Qué estás oyendo, ve? Vos sabés, el podcast. Gregoria había quedado tan traumada después de un atentado terrorista que vivió en el Guayabito que decidió entregarse por completo a Cristo. Ya no se maquillaba, usaba falda larga, le daba el 10% de sus ingresos a la iglesia y andaba todo el día con la Biblia debajo del brazo. Se había convertido en una hábil oradora. Se trepaba en ese púlpito y empezaba a gritar como loca furiosa, tirando por lo menos 10 aleluyas por frase. La gente que la escuchaba se ponía tan eufórica que empezaban a correr, a saltar y a bailar. No faltaba el que caía como pollo víctima de una trompada del Espíritu Santo o el que empezaba a convulsionar y a hacer como un bimbo. Y toda esa partida de chiflados se ponían contentos que dizque porque estaba hablando en lenguas. Para cualquier persona más o menos normal, ese escenario caótico parecía el patio de un hospital psiquiátrico en medio de un motín. Pero para la hermana Gregoria y todos los demás incautos que iban a dejarle la platica al pastor, eso era un momento de profunda conexión espiritual con el Altísimo. El director de todo ese circo era el pastor Amílcar Monedero Hurtado, un man con más cuento que los hermanos Grimm. Tenía ese tipo de sobrepeso que no hace ver a la gente rechoncha sino como apretadita, y con poquito cuello. Se peinaba de para atrás con bastante gel y se ponía trajes elegantes pero que le quedaban grandes. Las manos las llevaba llenas de anillos y cadenas de oro. A pesar de ese calor tan berraco que hacía en ese pueblo, cada vez que subía a dar sus enérgicos discursos iba con saco y corbata. En una mano llevaba el micrófono y en la otra un pañuelo con el que se secaba el sudor que le brotaba copioso del rostro a medida que la prédica se iba poniendo más intensa. Hermano, yo quiero orar por todos, aleluya, y pedir perdón por numerosos pecados, gloria a Dios, que contaminan ese manto que debe ser la conducta del cristiano. Los jóvenes que se han dejado corromper por esos muñecos chinos del Goku y los Pokémones, gloria a Dios. O peor aún, esos que han prestado sus oídos, aleluya, para escuchar a ese emisario del maligno que es, gloria a Dios, ese degenerado del Marilyn Manson. Aún sabiendo que se ha hecho poner un ojo de gato, una pata de cabra y se ha quitado las costillas para hacer cosas indignas de cualquier varón de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero orar por todo, pero no veo nada en el altar. Y yo dije, gloria a Dios, que yo no oro por prosperidad, yo oro por semillas. Muchos dirán, ay pastor, yo ya di mi diezmo, pero quizás Dios te dice, puedes dar un poco más, pero no me queda nada, no importa. Si te vas sin nada hoy, si llegas sin nada a casa, es porque vas lleno de Dios, aleluya, gloria a Dios. Eso es. Limpien su bolsillo de la codicia y el Señor multiplicará las bendiciones en tu hogar. Pongan esa ofrenda en esa caja que voy a orar por ella. El pastor Amílcar vivía como un rey. Se la pasaba pidiendo plata a nombre de Dios. Pero como Dios no tiene cuenta bancaria para transferirle, él se la embolsillaba toda y sabía sacarle muy buen provecho. Lo que había empezado como un cuchitril de esterilla en un lotecito pequeñito, en unos pocos meses se había transformado en un salón grande y lujoso, dotado de buenos equipos de sonido, buenos instrumentos, parqueadero y por supuesto una hermosa casa contigua de 3 plantas en la que habitaba el angurriento del pastor, su esposa Teodosia y su hija adolescente Adelinda. El tipo era un negociante experto. Reclutó un grupo de músicos para que cada semana animaran sus saltarinas sesiones de sanación con éxitos seculares transformados a versiones cristianizadas. Fue así como surgieron temazos como Living la vida cristiana, La camisa blanca, Mi Cristo entre tus dedos, y otras versiones más bailables como la de King África, que solo le reemplazaban la frase "esto es una bomba" por la frase "es mejor con Cristo" y listo, severo temazo.
es que el viejo Amílcar comprendía que la gente no busca cambiar su vida para moldarse a Dios, sino que buscan una versión de Dios que les cuadre con sus resabios y sus gustos. La idea de la música había sido un exitazo, pero Gregoria, ese sí que había sido el fichaje del año. Ahí donde la veían toda cristiana, su marido Lorenzo le lavaba plata a los narcos. Y como buena mujer de lavaperros estaba engallada a más no poder. Debajo de esas prendas largas y simplonas se escondía un cuerpazo que ponía a pecar de pensamiento a más de un siervo. Entre los éxitos musicales y las curvas de Gregoria, la iglesia Ministros del Cuerpo de Cristo le estaba quitando clientela a los demás chuzos. Incluso, un pastor pentecostal todo envidioso decía que esa iglesia debía llamarse el Cuerpo de Gregoria. La belleza de la sierva y sus apasionadas prédicas no pasaban inadvertidas para el pastor Amílcar. Veía a su mujer, Teodosia, que era una vieja toda simplona, frígida y amargada, y le daba era como rabia. Ella había sido criada en una de esas sectas, era de las que creía que el sexo solo se podía practicar con fines reproductivos. Y teniendo en cuenta que tenían una sola hija, ya se imaginarán cada cuánto cumplía con su débito conyugal. Era por eso que el pastor Amílcar cada tanto se pegaba una escapadita para Cali. Se iba para donde las cariñosas de la 20 y por allá desfogaba toda esa carga reprimida que tenía. Pero ahora, con Gregoria, se le ocurrió algo nuevo. Le propuso fundar una escuela dominical para adoctrinar a los más pequeños y de paso sacarle algo de dinero extra a los padres que lo verían como un acto cristiano y pedagógico. La idea era tratar de pasar tiempo con Gregoria después de clases y, aprovechando la soledad, empezar a gusanearla para ver si le soltaba alguito. Lo que no sabía Amílcar es que Gregoria estaba viviendo su propio verano. Llevaba meses sin que el marido la tocara. Ella sospechaba que el man tenía otra, pero hasta el momento no había podido comprobarle nada. Siempre se la pasaba era con su mejor amigo, Agustín, otro lavaperro de los narcos. Y como desde que ella se había entregado al Señor, había dejado de ponerse pijamas sexys y se la pasaba con esos chiros feos de pura abuela, con más razón a Lorenzo ni le provocaba voltearla a mirar. Al primer lance del mañoso de Amílcar, Gregoria le dio el lado. Y después de un rato hablándole a los niños de los pecados, de Satanás, de los mensajes subliminales en la música de Shakira, de que los Nintendos eran del diablo y un montón de maricadas para meterles miedo con ese cuento chimbo del infierno, terminó la primera clase dominical y en un rinconcito del mismo salón empezó el sórdido romance entre la hermana Gregoria y el pastor Amílcar. Varios meses se pasaron en esas. Cada domingo, ese salón de la iglesia era testigo de una cátedra de moral seguida de un espectáculo de sexo desenfrenado. A Gregoria ya ni le preocupaba que su marido no la tocara, y Amílcar ya no tenía necesidad de ir a comprar amor a la 20. Las cosas iban de maravilla para los amantes, pero todo estaba a punto de cambiar. Un día cualquiera recibieron a una nueva alumna en la escuela dominical. Se trataba de Candela, una culicagada de 16 años que había llegado junto a su familia hacía poco después de desertar de la iglesia pentecostal. Candela le hacía honor a su nombre, estaba bien buena y era el putas en calzones. De su anterior iglesia habían salido por la puerta de atrás, porque la señorita organizaba disque integraciones con los otros siervos jóvenes. Y eso terminaban era tomando trago al escondido, fumando vareta y haciendo el tal juego de las prendas y la botellita. La cosa se puso tensa fue cuando en una de esas pichimarihuanotecas desvirgó al hijo del pastor. Y este, como un buen perro amaestrado lleno de culpa, se dirigió a su padre para contarle sobre lo que pasaba en las tales integraciones. A pesar de que al pastor también le gustaba fumar vareta de vez en cuando y tirarse algunas siervas cada tanto con la excusa de que estaba haciéndoles una liberación espiritual, la noticia lo llenó de ira. Uno no sabe si fue porque lastimó sus altísimos estándares morales, o porque se enteró porque la marihuana que compraba para su uso personal, y que por cierto le decía a su familia que era para echarle en alcohol para los dolores reumáticos, se le estaba acabando muy rápido.
El tal es que el primer día que Candela asistió a la escuela dominical de la hermana Gregoria, empezó a hacer lo que mejor sabía: calentar el parche. Comenzó a tirarle miradas coquetas al pastor Amílcar. El viejo sinvergüenzón, que no era tonto, se las pilló de inmediato. Y como al igual que a un buen porcentaje de los líderes espirituales, los menores de edad lo ponían más cachondo que las curvas de una mujer de casi 30 años, organizó un par de encuentros clandestinos con Candela en Cali. Se la llevó a comer raspado por ahí por las canchas panamericanas. Le compró 2 vestidos en una tienda del centro especializada en ropa para cristianas. Y de ahí se fueron a pegarle al peluche en el motel Condoricosas. La hermana Gregoria estaba incómoda. Sabía que algo estaba pasando. Ya eran 2 las sesiones dominicales que no habían terminado con final feliz. Así que en una de esas intentó hacer el reclamo. Amílcar, decime, ¿qué es lo que está pasando con esa culicagada? De ahora en adelante, quiero, hermana Gregoria, que vuelva a dirigirse a mí como pastora Amílcar. ¿Cómo así? Sí, hermana. Es que yo he tenido una iluminación, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué iluminación es esa? Que hemos caído en pecado mortal, hermana. Aleluya. Amén. Que he orado al Señor con el corazón contristado, tal como el salmista en el capítulo 51. Gloria a Dios. Y me ha contestado tal como a Zacarías. Y he sido liberado de mi culpa y he orado por su alma también. Y el Señor ha visto la gran ofrenda que ha logrado la iglesia a través de su escuela dominical. Y también ha sido perdonada, gloria a Dios. Pero no podemos seguir en pecado. ¿Ah, no? No, señora. Y es por eso que a partir de ahora yo me haré cargo de la escuela dominical. Pastor, ¿me está sacando del proyecto? No, hermana, la estoy protegiendo del maligno que acecha como león rugiente en la forma de los ardientes deseos del corazón. Gregoria no se tragó para nada el cuento del pastor, pero como ella también era la moza, ni modo de indignarse en público. Pero bien dice el dicho que mujer herida es más peligrosa que cirujano con hipo. Lo primero que hizo fue montarle la perseguidora al viejo Amílcar. Así se enteró de las salidas con la trepadora de Candela. Después de varias persecuciones exitosas, pudo comprobar que ya tenían un itinerario montado. Las escapadas siempre terminaban en un motel al que también había llevado en un par de ocasiones a Gregoria y que quedaba en una de las salidas del Guayabito, justo al frente de la lechonería El Gordo, un popular restaurante de la ciudad en el que se podían degustar toda suerte de platos ricos en colesterol. Fue entonces cuando Gregoria comenzó a buscar la amistad de Teodosia, la mujer del pastor, con el cuento de quedar para practicar unas alabanzas. Astutamente empezó a ganarse su confianza, hasta que finalmente le dijo que salieran en plan de chicas a comer a algún lugar. Teodosia aceptó, y Gregoria aprovechó para invitar a otras 3 hermanas, todas reclutadas por su alto potencial comunicativo y por ese gusto morboso que tenían por meterse en la vida de los demás. Gregoria había contratado los servicios de una informante que trabajaba en el restaurante y que le avisaría sobre la llegada del pastor y la hermana Candela al motel. El plan era ir junto al escuadrón Aleluya a comer fritanga a la lechonería El Gordo, sentarse en una de las mesitas de afuera desde la que se pudiera observar cómodamente la salida del motel, aguardar a que el traidor saliera en compañía de la culicaliente de Candela y hacer el show de la sorprendida, para desenmascararlo justo frente a su esposa. El operativo se puso en marcha a eso de las 4 de la tarde, cuando Gregoria recibió la llamada de aviso. Interrumpió las prácticas de alabanza y se ofreció a llevarlas a todas en su camioneta e invitar la primera ronda de fritanga. Llegaron al lugar y se sentaron en el sitio planeado. Se pidieron un popurrí de frituras conocido como el taponador de arterias y se agarraron a empaquetar manteca contentas. Ese grupo de hermanas es que eran de muy buen comer, pero también de muy mal cagar. Gregoria, por el contrario, aunque ahora se vistiera como la Llorona, sí le gustaba cuidar la línea, así que para ella solo se pidió un jugo de fruta.
Mientras departían contentas, otro de los empleados se percató de la sospechosa presencia de Gregoria y las aleluyas y le preguntó a su compañera si sabía algo al respecto. Yo no sé, pero doña Gregoria me dio 10 luquitas para que le avisara cuando viera llegar al pastor al motel con la nueva mocita. Como que es una culicagada, bien jovencita con la que ando yo. Como que está celosa la pobre señora. Vale, ¿y hace mucho que entró el pastor? Hará como 1 hora y media. Resulta que el pelado llevaba en la buena al pastor Amílcar, porque siempre que iba al motel pedía domicilio de fritanga a la habitación, y como él era el encargado de llevarlo, siempre le dejaba una buena propina. El muchacho cruzó los dedos para que el pastor llamara a hacer su tradicional pedido, y así poder ir a avisarle sobre la emboscada de la que estaba siendo víctima. Apenas 5 minutos después sonó el teléfono. Era Amílcar pidiendo un servicio a la habitación. El muchacho preparó todo y salió caminando hacia el motel con el pedido en la mano. Llegó al lugar y tocó la puerta. Puso el pedido en la cabinita de entrega y golpeó de nuevo. Ya va. Dijo Amílcar desde adentro. Pastor, es que tengo algo muy importante que decirle. Cuéntame. Preguntó sin abrir aún para recoger el pedido. Allá al frente está sentada su mujer junto con otras 3 señoras de la iglesia y vinieron con la señora Gregoria, que según me contó, una amiga del negocio le está montando una emboscada a usted. Mijo, me acaba de salvar usted de un problemón. Espere que hoy se ganó propina extra. El pastor le dejó un billete de 50 lucas en agradecimiento y llamó a la recepción del motel para solicitar la salida de emergencia, que consistía en una puerta trasera clandestina que daba a un callejón que permitía salir del lugar sin ser visto. Mientras tanto, Gregoria estaba impaciente mirando hacia la puerta del motel. De pronto, del lugar vio salir un carro conocido. Era el auto de Ignacio, el mejor amigo de su marido. El coche cruzó la calle y se aparcó justo frente al restaurante. Ignacio y Lorenzo, que no se habían percatado de la presencia de Gregoria y las demás cacatúas, iban dentro. Al parecer pensaban comprar algo para llevar. Hermana Gregoria, ¿ese no es su marido el señor Lorenzo? Preguntó Teodosia sorprendida. Gregoria estaba muy confundida. Miraba asombrada sin saber qué contestar. Las viejas chismosas que la acompañaban tenían una expresión de perturbación mezclada con ese gustito infame que da darse cuenta de primera mano de las vergüenzas del prójimo. De pronto, los 2 hombres apartaron todas las dudas. Mientras esperaban a ser atendidos por la encargada, Lorenzo e Ignacio se abrazaron y se pusieron a chupar trompa. Gregoria se sintió morir. El impacto de tan terrible revelación le bajó la presión. Las fuerzas la abandonaron y cayó desmadejada. Las aleluyas acudieron a su auxilio a la vez que aprovechaban para comunicar el suceso. ¡Ay, ayuda! La hermana Gregoria se desmayó. Es que el marido le salió cacorro. En fin, la hipocresía. Escrito por Felipe Muñoz. Con las actuaciones de David Díaz, Evelyn Justi, Leonardo Layton y Joana Valverde. La edición estuvo a cargo de Leonardo Layton. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales y de streaming como Bojaves, el podcast. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Nos esperamos próximamente con un nuevo episodio.